Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. ¿A que no? Que estaban desesperados por vernos. ¿Cierto? ¿Cómo estás? Por supuesto. Alejandra, ¿todo bien? Estoy feliz porque... Como una lombriz. Como una lombriz, porque hoy el tribunal donde se dio el caso de cambio de género y nombre registral de mi hija dictó sentencia favorable a ella, así que... Qué buena estamos noticia. Felices, estamos muy felices. Muy buena noticia, qué bueno que puedas comentar eso y Sí. que lo puedas decir también para todas aquellas personas que también se sientan identificadas con la situación. Hay que contarle a Cast. Yo creo que claro, es un tema de política pública que mucha gente puede festinar o puede decir que esto son políticas woke y todo lo demás, pero yo soy testimonio vivo de lo importante y lo profundo que es esa política pública, lo importante que es para las personas, que ver que tu nombre en tu carnet es el nombre con que te sientes identificada, no otro nombre. Imagínate que te obligaran a usar un nombre de hombre así, Claro, totalmente. porque el Estado lo dice. Y eso es lo más importante. Así que eso es lo porque más importante. Es tu experiencia Sí. también como madre viviendo de cerca esa situación. Yasna, estamos muy contentas que haya llegado. ¿Estuvimos a la altura o no? ¿Tú que eres nuestra jefecita? ¿Nos Totalmente. viste? No, O sea, pero ¿nos viste? casi decido no venir más. No, porque salió todo nunca perfecto. es lo mismo sin ti. Sí. ¿Ah? Gracias. Gracias. Menos pues. mal, o sea, era que no lo dijera. No, si lo tenía- Digan tenía- la verdad, no lo vio tenía nadie, estudiado. no vio nadie. No se me puede olvidar, que no es lo mismo sin ti. Ya. Sí. Bueno, quiero contarles a todas y a todos, ¿no es cierto?, que estamos, bueno, ustedes comprenderán, en la semana, todas las semanas son clave para nosotras, ¿cierto? Semana clave, semana clave, semana clave. Bueno, esta es la semana clave porque el cierre de las candidaturas, de las listas parlamentarias y para la inscripción de las candidaturas presidenciales. Hay mucho tema que vamos a estar contándoles, pero antes decirles que, bueno, José Antonio Kast apareció ahí con una declaración que algunos lo atribuyen un poco a... Algunos dijeron se parece a Milei y otros dijeron Kast a lo Trump. Vamos a estar hablando de aquello, también vamos a hablar de la candidata Jara con un programa esquivo y una lista con descuelgues. No se logró la lista total y unitaria del progresismo. Vamos a hablar también del empleo o el desempleo y cómo aprieta el zapato. Y vamos a hablar también de Israel entre la barbarie y la banalidad. Además, a propósito de la muerte, del asesinato de periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, que ha generado impacto y un gran rechazo a nivel mundial. También quiero contarles que en nuestra sección de entrevistas vamos a estar con el cineasta Sebastián Lelio, director, recordemos, de Una mujer fantástica, se ganó el Oscar además como mejor película extranjera por este filme y además su último estreno, una tremenda película llamada La Ola, un musical que surge de las protestas feministas de 2018. Así que está súper contundente la pauta, pero vamos a partir golpeando con la política, porque ustedes saben que nos gusta la política. ¿O no, querida Yasna? Me encanta. Ya, vamos por lo primero. Respiramos política. Total. Comemos política. Según mi pareja, que tú también desayunas política. También, desayuno, almuerzo, once y comida. Porque todas las tardes, ustedes saben, pero déjame decir algo cortito. Tengo sexo con política. Ya, no es necesario. No es necesario. Too Oiga, much information. Yo todas las tardes... Pero es que ya son las 10. No, es que yo todas las tardes, el pobre está así con la oreja, porque yo pongo la Yasna con Felipe Pozo en el programa Política en Vivo de nuestra radio Universidad de Chile, y los pongo y los escucho todo el rato. Entonces él me dice, la Yasna debe hasta desayunar política, ¿sí o no? Sí.
Ya lo dije, ¿qué más queréis que cuente? No, sí, no ¿qué sé más? yo, pues ya no, y además que No me obligue, no porque quiero además detalles. no quiero saber, No quiero además detalles. quiero conocer más detalles. No Yo lo quiero- único que quita esa quiero... imagen de mi cabeza, por Exacto. favor. Pero mira, No, pero tengo sexo con la política, no con los políticos. Ah, no sé, ya no sé O sea, nada. cuando- oiga, ya, pues ya, viste que estamos ya. metiéndonos en Honduras, No. no queremos más. Queremos solo que nos cuentes, Yasna Levin, ¿cómo has visto esta declaración de Juan, José Antonio Kast? José Antonio Kast dice, a ver, es importante el Congreso, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Esto, por supuesto, genera una batahola de reacciones. Algunos dijeron, a ver, se quiere empezar a gobernar con decreto, quiere pasarse por encima el Congreso, pero ¿cómo lo viste? A ver, primero es la primera gran grieta que se abre en su campaña con un guión impecable hasta ahora de no moverse de la seguridad pública, de la migración y del empleo. Se movió. Incluso habían logrado erradicar los discursos y las pulsiones conservadora hasta este proyecto de ley de un social cristiano en contra del aborto. Habían proclamado a todos los vientos que no se iban a meter porque no era prioridad esa agenda valórica, pero... De hecho, aclararon que no era republicano. Claro. O sea, igual pero quitaron piso. de lo que se trata esto es de una confesión de la vocación autocrática de José Antonio Kast. O sea, no es más que eso. Y aunque lo niegue, el solo hecho de explicarlo tantas veces, anoche, hoy día, y probablemente tendrá que seguir haciéndolo, en el sentido que está perfectamente apegado a la ley, que lo que él ha dicho es que va a seguir la ley y que las leyes son suficientes, solo hay que cumplirla y por lo tanto su vocación democrática no está en nada en cuestión. Pero la literalidad de lo que dijo es completamente distinta. Han desmentido que él dijera no voy a gobernar por decreto, pero es exactamente lo que dijo. Porque cuando él dice estamos en búsqueda de la revisión de todas las potestades administrativas, ¿qué es la potestad administrativa? Reglamentos y decretos y normas. Es exactamente eso. Ahora, cuando además dice estamos en búsqueda, él es abogado, es diputado. Todos conocemos las potestades reglamentarias del Ejecutivo, claro. Pero si estamos en revisión, estamos buscando estos intersticios que van a permitir por fuera, y esto ya se ha hecho por lo demás. Yo quiero recordar que cuando se promulgó y entró en vigencia la ley de aborto en 3 causales, el reglamento que se hiciera durante el gobierno de Sebastián Piñera, que se acaba de cambiar ahora luego de una larga toma de razón por parte de la Contraloría, del nuevo reglamento que presenta este gobierno, ese proyecto, tal como se ejecutó vía reglamentaria, que es una potestad administrativa, era letra muerta. ¿Cuántas regiones había donde no existían médicos que no objetaran conciencia respecto del aborto? No existían hospitales públicos donde hubiera médicos dispuestos a hacer el aborto, porque recordemos, el aborto en 3 causales permite la objeción de conciencia, no solo personal, sino que institucional. Por la vía de los reglamentos y las potestades administrativas del Ejecutivo, tú puedes reasignar presupuestos. O sea, a lo mejor no vas a cerrar el Ministerio de la Mujer ni el del Medio Ambiente, pero le sacas todo el presupuesto. Ya. Déjame agregarte un punto. Cristian Valenzuela, que es uno de los ideólogos del Partido Republicano, decía que él no le recomendaría no le recomendaría corregir una sola palabra. Y lo que él decía, explicando lo que había detrás de esto, es que lo que ocurre es que este gobierno actual se ha justificado respecto de su mediocridad y de su mal proceder en que no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que no se necesita tener o no mayoría o el Congreso muchas veces para poder hacer la pega. Eso es lo que contestaba más o menos. Yo creo que está la literalidad de lo que dice, que si uno le saca al personaje Kast y pone a Boric diciendo lo mismo, yo me imagino que hubiera habido un golpe de Estado para reponer la institucionalidad, porque se hubiera dicho que estaba violando la Constitución y las leyes, que fue lo que se dijo para hacerle un golpe de Estado a Salvador Allende.
Recuerden que Salvador Allende derrotaba a los ministros cuando se los impugnaban, no se los acusaban, y usaba, tenía conductas que la Corte Suprema le reprochó por inconstitucionales o esto. Ese fue el argumento jurídico del golpe de Estado. Entonces, si estas palabras, si alguien dice, cualquier candidato que no sea José Antonio Kast dice, estoy revisando, buscando, significa buscando el resquicio, porque los decretos están, digamos, los normales están a la vista, no hay que buscarlo. Si estoy buscando, como está haciendo Donald Trump para mandar la Guardia Nacional a Washington, D.C., usando una norma de 1973, es que estoy buscando normas que me permiten saltarme el Congreso. Si lo está buscando, no fue un lapsus verbal, fue algo que realmente es un propósito de ese gobierno. Pero a mí lo que me sorprende es que es la contradicción de discursos, porque, vamos, desde el nombre, el Partido Republicano, se supone que es un partido que se debe a la República. No es un partido anarcoderechista o antidemocrático en su lenguaje, en su planteamiento. No es un partido, entre comillas, revolucionario de derecha. Si fuera un partido revolucionario de derecha, entonces no vayamos a elecciones, tome las armas y haga la revolución, digamos, porque ese es un discurso, el discurso de gobernemos fuera del Congreso o gobernemos con lo que las leyes o los decretos nos permiten, como hacía Pinochet. Es un argumento antidemocrático, por más que se disfrace de otra manera, lo sigue siendo. Y no tiene la gravedad que tendría que lo dijera una persona de izquierda, porque en Chile estamos como de alguna manera normalizado que ciertos personajes de extrema derecha tengan estos discursos altisonantes y hay una cierta como alaraca o estridencia, pero nadie pide que se hagan cosas como se haría, o sea, como se haría con alguien de izquierda. Si alguien de izquierda dice eso, lo meten preso o no sé, hacen algo. Claro, es que déjame agregar un punto que me parece relevante porque, como decías tú, Yasna, muy bien, Kast se ha encargado de mantenerse muy a raya, o sea, cometiendo prácticamente ningún error, ¿no es cierto?, con un discurso muy contenido, dejando fuera todo aquello que sabe él que le generaría, digamos, al menos por parte de las mujeres, sobre todo, menos adhesión. Él dice, es que ustedes ya saben lo que pienso. No, pero es que siempre uno puede sorprenderse. De hecho, cuando uno busca en sus posturas, cuando era diputado, cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio o la identidad de género, ya que tú lo mencionabas también, en realidad sus posturas hablan de una persona profundamente conservadora, pero profundamente conservadora. O sea, quien hoy día diría que el divorcio es una mala política pública en el país, ¿no es cierto? Pero para él era básicamente despertar los fantasmas que ya habían despertado en la vieja Europa y que prácticamente todos los males de la sociedad estaban radicados en una ley que lo único que iba a hacer es dividir algo tan importante como era la familia y más. Todos sabemos que cuando se tramitaba la ley el tema de la píldora del día después, él decía que era una píldora asesina, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo que, dejando todo eso atrás, él ha tratado de cuidar su discurso? Porque esto le abre un flanco que a él no le sirve. Kast está llegando a un sector, particularmente sectores medios bajos, hombres, jóvenes, que lo ven a él como un líder que puede resolver un tema esencial en la política, o sea, en la situación política del país, como es la situación, que también es política, por supuesto, de la delincuencia y de la seguridad. Pero abrirse con este flanco nuevamente hace reavivar ciertos fantasmas del pasado. La dictadura gobernó por decreto, no había Congreso, había una junta militar. Él se ha declarado un admirador de Pinochet y de la dictadura. Entonces, sí es un error. O sea, Cristian Valenzuela trata de blindarlo, su ideólogo, pero es un error. Y el Partido Republicano sabe que es un error. Entonces yo creo que ahora lo que va a tener que hacer, bueno, enmendar y dar credenciales democráticas. No estoy tan de acuerdo. ¿No? No estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Creo que es importante hacer el punto político. Por supuesto que defender la democracia hoy día es hablar contra el viento, no es popular, pero sí creo que en ciertos sectores, los sectores populares a los que quiere llegar Kast,
les hace sentido gobernar con mano dura, gobernar por decreto. Creo que es un discurso que se enarbola porque es eficiente electoralmente. Yo no creo que sea un discurso que vaya contra el electorado. Sí va contra el sistema democrático, y la democracia hay que defenderla, aunque el electorado crea que no, es importante. Claro, pero lo atrinchera en un segmento que él necesita superar. Que necesita ampliar, claro. Calladito se veía más bonito. Está buena. Bueno, si tú lo dices, bonito no sé. No, pero tienes razón. Pero es que, perdón, pero es que espérate, ese segmento... déjame agregarte. Efectivamente, la Alejandra tiene un punto, porque hay más de un 50% de chilenos que o que les da lo mismo si hay democracia o no la hay, o que consideran que podría ser un régimen adecuado en ciertas circunstancias. Eso ha ido aumentando efectivamente. Pero es un discurso de nicho, le permite además a la derecha, y es lo que hizo muy rápidamente ayer, separar aguas a Matei. Sí, pues. Ella puede... O sea, favorece a Matei. Aunque hoy día la vocera Paula Daza trató de sumarse a las explicaciones, de ponerle... Pero si son inteligentes, van a ocupar ese resquicio, claro, ese argumento para diferenciar. Ahora, déjame decir algo. El tema del parecido con Trump es impresionante. No solo lo que menciona Alejandra de la ley de 1700 no sé qué. Él dijo en algún momento que podría sí reelegirse, a pesar de que la Constitución estadounidense lo impide, porque, por ejemplo, podría postular como vicepresidente, renuncia al presidente y entonces él asume. O sea, buscando el resquicio. Son legalidades, pero vía intersticios para burlar la ley sin violentarla. Y lo otro, Mirna, claro, efectivamente Trump utiliza estas excusas para sus ¿cómo se llama? Órdenes ejecutivas. Sí. Entonces, el decreto puede emanar, anda tú a saber qué ley se nos olvidó que existe. O sea, un decreto sanitario del y por 1820, Exacto. cualquier cosa, claro. Decretos, cualquier cosa que no esté resoluciones derogada. exentas, Claro. decretos con fuerza de ley, alguna cuestión que se olvidó derogar de la dictadura, siempre va a aparecer y por algo está en revisión. Por algo lo están buscando. Y por último, Mirna, ya que me estás ahí... Te estoy haciendo un gesto porque tenemos que cambiar de tema. Ya. No, si estamos en el mismo pero tema. es que... Dale siga. nomás, no te quiero interrumpir. Se me olvidó. No, ya, pues. Retome, No, en serio. Lo que pasa es que él siempre ha hablado, y esto cuando uno lo conecta con esto otro, se da cuenta cuál es el nivel de autoritarismo. Siempre ha dicho, mi gobierno va a ser un gobierno de emergencia. Y un gobierno de emergencia, junto con los estados de excepción, riman absolutamente. Y si además le agregas decretos, porque insisto, habló exactamente de decretos, porque la facultad, la potestad reglamentaria Las es decreto. potestades Entonces, súmale administrativas. decretos, más emergencia, más el Congreso no es tan importante, tú tienes absolutamente la autocracia perfecta. Ya. Eso que tú acabas de decir, que yo creo que es una buena combinación de elementos para cuando las informaciones están disgregadas, cuesta entender, aquí está un paquete completo, y si tú le sumas a ese paquete lo que yo decía, el antecedente previo, bueno, 2 más 2 son 4. Ahora vamos a ver si efectivamente el candidato Kast en los próximos debates replantea el punto. Pero también tenemos que conversar sobre la candidatura de Janet Jara, porque justo cuando nosotros estábamos en el programa la semana pasada, ese día no pudimos hacernos cargo del tema porque había ocurrido ese mismo día, la candidata Jara tiene este traspié en cuanto a que el programa de 7 páginas presentado por el Partido Comunista ante el CERVEL señalaba la nacionalización del cobre y del litio, y ella había dicho que eso no era así. Bueno, finalmente tuvo que aceptar que ella se había equivocado, pero esto ha sido objeto de una dura crítica sobre ella, sobre todo porque en su campaña para las primarias, no olvidemos que Janet Jara lanzó una frase que era muy potente: yo no miento. Entonces, esa frase, ¿te acuerdas que lo dijimos acá? Dijimos. ¿Qué dije yo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no hay que... Esa frase es muy difícil de tirar en política, porque puede las personas considerar una omisión o un error una mentira, porque no es solamente algo que yo te dije a ti en la relación interpersonal,
tienes que hacerte cargo de miles de estímulos comunicacionales y algún error se te va a filtrar. Correcto, sí. Y eso se lo sumas al tema de los retiros, que ella dijo, yo no participé del tercer retiro, pero resulta que ya en la arqueología tuitera le encontraron un tuit donde ella hacía una suerte de, ¿cómo decirlo?, de alabanza de la posibilidad de un tercer retiro. Entonces, a ver, evidentemente que la candidata Jara iba a cometer errores porque habría sido imposible pensar que iba a estar como una tacita de leche todo el rato ahí. No, obviamente que no. Pero yo diría que lo más importante, y ahí te doy la palabra, Yarna, es el tema de lo económico. Ahí todas las tensiones están puestas y quiero preguntarte, ¿cómo has visto en definitiva a la candidata después de esta semana que alguna prensa calificó como la semana negra? O sea, fue un error, qué duda cabe, y eso está fuera de discusión. El punto es cuánto daña ese error en circunstancias que ella no ha presentado su programa de gobierno como no lo ha hecho ningún candidato. Lo que han hecho los candidatos es presentar planes. El plan de acá, el plan adulto mayor, el plan seguridad no sé qué, pero nadie ha presentado el programa. Entonces, se le exige a ella. Y yo creo que ella rompe esa camisa de fuerza adecuadamente con el anuncio que hace hoy día de que ella va a ir a hablarle a la gente. Ella anuncia una gira por 18 ciudades de aquí al 14 de septiembre y no va más a foros, porque ya está bueno de hablar con los salmoneros, con la construcción, con los empresarios de no sé qué, con la élite. Y entonces yo creo que encontró que su lugar y su tono, que es el que le dio el triunfo en la primaria, es no meterse con los tecnócratas, que perdieron en la primera vuelta. O sea, la tecnocracia concertacionista que hace extraordinarios modelos económicos es Carolina Toá. O sea, una mujer ejemplar desde el punto de vista de la política pública, bien pensada, con planilla Excel. Que te corre 2 regresiones. De una, claro. Y ni contra la tecnocracia del empresariado, por lo demás, que es una tecnocracia bastante conservadora, clásica, ortodoxa, pero tampoco puede pelear contra la simetría del populismo. Entonces, ¿qué haces tú cuando Kast te dice, no, yo voy a reducir 8.000 millones de dólares del gasto público en 1 año y 8 meses? O sea, contra eso no hay nada que hacer, porque eso es tan falso, tan mentiroso, tan imposible, que ¿qué vas a decir? Entonces mejor sal de ahí, y eso es lo que decidió hacer. Yo salgo de aquí, yo salgo del debate del programa porque no tienen por qué imponérmelo, porque por lo demás capaz que lo presenten la próxima semana, eso es lo que se dice, y me voy donde sé jugar, que es en el contacto con la gente, que es en sus 3 virtudes. Sus 3 claves. Primero, la seguridad, pero la seguridad desde el punto de vista de la inteligencia policial, la seguridad desde el punto de vista de lo que ella insistió mucho, y en eso saca el pizarrón a la derecha, que es el levantamiento administrativo del secreto bancario. Segundo, el orden. Ella tiene que decir mucho en materia de orden. No hay superioridad de la derecha en ese plano, porque ella tiene la vara de la gobernabilidad. O sea, todos sabemos que la conflictividad social siempre se ha disparado cuando hay regímenes de derecha, por lenguaje, por políticas públicas. Eso ha pasado y es cuestión de ver la constante histórica. Y tercero, el bolsillo. El discurso de yo sé lo que es no llegar a fin de mes y por lo tanto el salario vital, un sueldo mínimo alto, es receta magistral. Entonces, eso es salir del lugar incómodo y ponerte en tu lugar cómodo. Y eso yo creo que es lo que he decidido hacer, más un clavo saca otro clavo. Entonces ya, cometí un error con mi programa de 7 carillas, bueno, tiraré un programa, si no es tan difícil hacer un programa, en el sentido que hay masa crítica para desarrollar buenas políticas públicas. No es que no existan. Yarna, solo déjame precisar que la candidata Matei es la que plantea la reducción de los 8.000 millones de dólares en 4 años. En el presupuesto. Sí, y Kast en 1 año y 8 meses. ¿Ah? Y Kast en 1 año y 8 meses. Se fue la pelea. ¿Quién corta más grasa? ¿Quién corta más grasa? Ahora, menos tiempo. Yo les quiero recordar que cuando se recorta 1.500 millones nomás del presupuesto del año pasado, la Fiscalía dijo que no tenía ninguna posibilidad de funcionar. La Corte Suprema dijo, se cierran las puertas porque así no funcionamos. 1.500 millones. Y él va a recortar
8.000 millones, entonces por favor. Ya, pero es que por eso te digo, todo esto en el calor de la campaña, frases ya las sabemos, grandilocuentes y cómo se va levantando a veces artificialmente o no determinados discursos. Pero vámonos a un tema que sí tiene efecto en la candidatura de Jara, podría tenerlo, y es la lista parlamentaria que no se logró. La lista parlamentaria única. Se bajaron la Federación Regionalista Verde Social y la Acción Humanista. Acción Humanista que además apoyó directamente la candidatura de Janet Jara junto con el PC en las primarias. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ha sido sorpresivo en el mundo político, incluso en el mundo oficialista, porque yo creo que no se esperaban que la tirada de mantel, o sea, que el elástico fuera el elástico cortado y no estos blufeos que se hacen antes de la inscripción. Mulet siempre estuvo, desde que entró, estuvo coqueteando y instaurando la idea de que se puede llevar 2 listas. No sé cuál es el cálculo que él hace, porque obviamente su partido está con necesidad de sobrevivir y superar cierto estándar como casi todos. Más chicos, más grandes, igual. Hay algunos, solamente el Frente Amplio y ¿quién más? Están con holgura. No están en peligro de extinguirse. Frente Amplio, PS. El PS. Sí, punto. Ya, punto. Serían. Serían, porque todos los demás, PPD, o sea, todos bajo el 5. Entonces, esta como idea de los partidos grandes, los partidos chicos tampoco están ciertas ahí. Ya. Pero, el Frente Regionalista Social Verde Social. Que es ese gran nombre que tiene, ha instalado la idea de que los grandes fueron poco generosos. Pero si uno mira los datos que se entregaron hoy día, de que la renuncia de ellos libera 40 cupos, o sea, 2 partidos pequeños. 18 más 13, 30. Pues ese fue el dato que se tiró, que se liberaron por la renuncia de ellos 40 cupos que se van a reasignar. O sea, era el acuerdo sale por un tubo. Sí, pero ahora, o sea, la decía ahí, tú. Ya. No, pues sí, de hecho, Mulet inventó que lo habían llamado los demócratas cristianos porque se querían sumar a su lista. Lo llamaron demócratas cristianos que no iban en la lista de la... Bueno, no importa. A lo que voy es que yo creo que Mulet tiró el tejo demasiado pasado, que como en esas relaciones, si no haces esto me voy y no le resultó. No le resultó. Me parece que en términos de la lista en general, no es como que se hubiera, o sea, creo que un rompimiento, por ejemplo, que abandonara la ADC, que costó mucho traerla, o que abandonara el PPD, o que por la significancia política más que por el tamaño, hubiera sido más disruptivo, pero que se baje el Frente o la Federación Regionalista Verde es un perjuicio para ese partido. Ahora, en términos de relaciones políticas, yo creo que va a tener impacto y todavía no entiendo por qué Tomás Hirsch se va, el movimiento, sí, claro, la Acción Humanista. Porque Acción Humanista siempre ha sido un socio leal, de tamaño acotado, pero leal de las grandes coaliciones y ha sabido navegar distintas negociaciones de este tipo a través de los años y ahora decidió irse con Mulet. Como digo, me faltan antecedentes para saber qué pasó ahí, pero yo creo que eso puede hacer más ruido si es que no se resuelve de alguna manera, con algún pacto de omisión, con algún tipo de cariño. Tú decís. Sí, desde el punto de vista del ruido comunicacional que puede hacer esa ruptura. Ahora, en términos de que esto que sea... y decir que el oficialismo no va unido, que no logró hacerlo, no me parece que alcance con estas bajadas. No, si lo que pasa es que sí, para cerrar, porque tenemos que pasar... No, sí, súper cortito, Mirna, pero es que yo creo que no podemos dejar de decir una cuestión que tiene que ver con la negociación parlamentaria y es que no puede ser que los partidos estén debatiendo, se llevan a Jadwe, que está acusado con pena solicitada de 18 años, y a Miguel Ángel Calisto, que está desaforado, por fraude al fisco. O sea, eso ya bajó el nivel a
a bien rasante. Exactamente, pero miren, todavía nos queda tema, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, no sin antes decirles que La Maleta del cine chileno, queremos recomendárselas porque esto se da los sábados a las 22 horas por Uchile TV y esta semana corresponde el capítulo de Bahía Azul de Nicolás Acuña. Síganos en nuestras redes sociales, en X, Blue Sky, que le encanta a la Yasna, Instagram, que le encanta a la Ale, TikTok, que no me gusta a mí, Facebook, y suscríbase, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en el 11.2 de la televisión abierta y en el 102.5 del dial. Tenemos harto tema más que conversar. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Es que soy profesor. ¿De qué? Poesía chilena. Qué bonito. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy. Comentado por sus propios creadores. La Maleta. Todos los sábados a las 22 horas. Soy chilena, pero quiero buscar mis orígenes en Armenia. Milas, Conilla, Milas. Soy chilena y tengo un nombre que suena extranjero, Danica. Soy chilena, pero siempre quise saber quiénes eran mis ancestros croatas. Je n'oublie jamais que tu es un Camerounais, tu es un Africain, tu es un Douala. Papá! Bari ve sekemernem kezi. Ksantarya çesekemettim. There have been so many magic moments in this trip. Oh, another one, another more. Well, and this is my grandfather Norman, who came here, 20 years ago. Al escuchar el acento de mi voz, muchos dirán que no es muy chileno, pero soy chileno. Fui uno de los primeros niños que nacieron en la colonia Dignidad. Voy a comprar toda la tienda. ¿Toda la tienda? Esas son palmeras, ¿cierto? Sí, son ricas, son ricas, son ricas. Chile es mi país, pero en Alemania están las raíces de mi familia. Raíces que fueron cortadas por el fanatismo, la religión y el crimen. Me llamo Kaori Parra Tsunekawa. Me veo caminando por Tokio como un sueño hecho realidad. Soy chilena, pero tengo sangre palestina. Me habría encantado haber tenido un nombre árabe y haber hablado árabe desde pequeña. Me habría encantado. Operation, I take this. For one operation, she takes money, I take this. Mis antepasados, como muchos en Chile, provienen del Valle de Aztán, tierra de vascos y navarros. En 1733 llegó a Chile mi 6 veces tatarabuelo. Son 10 generaciones. ¿Quién fue este señor? ¿Por qué se vino a Chile a los 22 años? Me sentiré panameño. Podré comprender más de la historia de mi papá. Conoceré más de mi propia historia. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chilena. Tu abuelo. Abuelo. Mario. I wanna open my mind. ¡Viva Chile!
Bien, ya estamos de regreso. Estábamos aquí entre pausas hablando con mis compañeras porque fíjense ustedes que uno va observando a partir de publicaciones cómo se instala en Chile una suerte de regresión, nos dirán conservadora, otros dirán autoritaria, pero hay una cuestión que nos llama mucho la atención a las tres y que lo queremos relevar, porque ningún medio lo ha hecho, y es una columna de opinión de este domingo, es un editorial. Exacto, es un editorial del Mercurio del día domingo, la página A3, que aquí está, y que se llama Cánones de Belleza y Publicidad. Por supuesto que me llamó la atención, dije, cánones de belleza y publicidad en la página 3 del Mercurio, lo empezamos a leer y a las 3 como que nos pasó. Y todo esto se basa, para hacerla corta, para que se entienda. Ustedes saben que esta actriz norteamericana, Sydney Sweeney, hizo un spot donde ella aparecía con unos jeans azules, ¿no es cierto? Y al spot le fue increíble y decía, Sydney Sweeney has good jeans. Tiene buenos jeans, que son jeans para ponerse. Pero jeans también puede ser jeans, que son los genes, jeans. Entonces, y blue que son los genes de ojos azules, gen blanco. Ya, escuchen, entonces este spot causó mucha repercusión en Estados Unidos porque levantó todas estas olas que dicen relación con los movimientos supremacistas blancos, ¿no es cierto? Pero el Mercurio lo que hace es todo lo contrario, recoge el spot y se manda la siguiente frase, aquí textual. Perlita. Biólogos y psicólogos modernos han planteado, por ejemplo, que por buenas razones evolutivas a través de la historia y en distintas culturas, un marcador universal de belleza femenina ha sido una cierta relación entre cintura y cadera, aproximadamente 0,7. Todo esto indicativo de que la cultura woke, al oponerse a resaltarlo, se estrella con manifestaciones atávicas de la psiquis humana. Toda esta columna es para decir, mire, los woke que tanto critican este tipo de manifestaciones y mire, le fue tan bien que vendió no sé cuántos jeans y más encima el estándar de belleza es el que está planteando la columna y yo creo que esto merece algún comentario. Chiquilla. Sí. A mí lo que más me sorprende es que el Mercurio trate de darle una explicación científica a su preferencia por la piel blanca y los ojos azules. O sea, medieval, además. Dígalo. Razones evolutivas, claro. Que tienen que ver con el tamaño de la cadera. Yo todavía no entiendo el 0,7, pero la Yarna trató de explicármelo, yo no entiendo. La proporción el 90, entre 60, 90. Sí, pero es que el 90 dividido por 60 no nos da. Ya no importa. 1,7. 60 dividido por 90, ya no importa. No X. Bueno, yo me medí, no sé si ustedes hicieron el ejercicio. Ya, a ver. Yo agarré la wincha y me medí. Y no me dio. No te da. No está y para entonces, ¿qué van a decir? Así que por eso estamos en contra de la columna, porque no somos el estándar. Pero no importa, el tema, yo creo que el tema de fondo importante es que esta columna, esta editorial, porque la editorial, para que ustedes sepan, es la opinión del medio. No es la opinión de alguien que escribe en el medio, es la opinión del medio, diciendo, déjense de tonteras, porque aquí hay una belleza que es objetiva y natural y genética y ya. Y científica. Exactamente. Cuando el Mercurio hace eso, está, digamos, justificando o está adquiriendo o haciendo propios los discursos supremacistas, que dicen lo mismo. Entonces, yo creo que el Mercurio no hubiera tenido la tupé de hacer esto hace un año. Y ese es el tema. Ese es el tema. Tal cual. Porque no solo el Mercurio. Hoy día tenemos candidatos presidenciales que hacen gala de la dictadura y no les pasa nada. O Parisi, que tiene la tupé de decir que los mineros van a recibir un bono para enchular a la vieja. Después dijo que era la vieja camioneta, pero yo escuché a Parisi en un diálogo con estudiantes de la Universidad Diego Portales hace, no sé, 10 años, en que decía lo mismo. Y decía que la política era un vehículo para conquistas, nos va súper bien, chiquillo, les dijo a los jóvenes. Entonces, es un discurso que Parisi tenía metido en la maleta, que ahora lo saca, lo vuelve a guardar como Kass, sacan el discurso, lo tratan de volver a guardar, pero está ahí.
¿Cómo se llama ese discurso? No solamente regresionista, sino que reaccionario. Son discursos reaccionarios que intentan volver a instaurar cánones, verdades pseudocientíficas que en el fondo existieron antes porque existían sistemas conservadores de... O sea, entre el machipopulismo de enchular a la vieja y el supremacismo de que por razones evolutivas conviene tener cinturas estrechas y ser blancas. Y ser blancas y de ojos azules. O sea, las pobres muchachas que no tienen 0,7, que tienen ojos café y que no pesan lo que dicta el canon de belleza, es para morirse. Son wokistas. Claro. Y el motejo de wokismo es justamente una reacción autoritaria a los avances en materia de inclusión y diversidad que se lograron gracias al wokismo, porque el sentido original del wokismo es la protesta frente a la exclusión, discriminación o cualquier expresión de aquello. Ya. ¿Por qué todo esto también? Esto va, a mí me gusta como ir hilando y tejiendo, entonces vamos a bajar ahora a qué aspecto que ha estado también en el debate y que dice relación con el desempleo. Y ustedes dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, porque hoy día efectivamente el país tiene un tema con el desempleo. Porque el desempleo es más que 0,7. Claro. El desempleo que se ha mantenido durante los últimos 30 meses en 8,9 y que ha tenido a la autoridad tratando de explicar, algunos dicen lo inexplicable, y es que en el último año se crearon 141 empleos. 141 empleos, no 141.000. Ok. Pero, ¿por qué todo esto y por qué lo quiero vincular a lo otro? Porque hoy día, claro, levantamos opiniones que son tremendamente válidas. No, lo que pasa es que ustedes vieron, se subió el salario mínimo y aquí ven, subieron el salario mínimo y según la última encuesta de ingresos, aquí al revés de lo que se habría esperado, resulta que el ingreso real promedio no alcanzó, promedio o la mediana, que ahí se me entró la duda, la mediana es la mitad, la mediana. La mediana, ¿no es cierto?, la mitad de los trabajadores y trabajadoras no ganaron más en el último año. En un año no ganaron más con salario mínimo mediante. Entonces empieza a haber una rediscusión importante en la sociedad, me parece bien que la haya, respecto de que hoy día lo único que importa, y por supuesto que importa, crecer. Pero solamente hablamos hoy día de crecer, 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 mientras esta encuesta de ingresos nos va mostrando que la mitad de los chilenos gana 611.000 pesos. Entre 600 y 611.000. Y el promedio 800.000. Y todos sabemos que ninguna familia vive con 600.000 pesos si tenemos solo un jefe o una jefa de hogar, que normalmente las mujeres son jefas de hogar. Y eso supone una discusión que tenemos que dar. Entonces la pregunta es, ok, tenemos que crecer para que puedan aumentar los salarios, para que pueda haber más empleo. Pero tenemos que separar la discusión hoy día tajantemente en ese sentido. Es lo que yo quiero relevar con esta conversación, chiquillas, porque me parece que por ahí va un poco también la discusión. ¿Cómo logramos alinear empleo con crecimiento, con inversión, con productividad, pero con sueldos justos también, que es lo que también plantean algunas candidaturas, como por ejemplo la candidatura de Janet Jara? Mira, hay dos señores, Acemoglu y Robinson, que explicaron cómo o por qué fracasan los países. Y se ganaron el Nobel gracias a descubrir, después de una larga y exhaustiva acopio de experiencia empírica de países que han fracasado y países que han prosperado, que aquellos países con instituciones débiles y extractivas, ¿qué significa eso? Que no distribuyen los frutos de la riqueza, son los que fracasan. Entonces lo que nos propone la ortodoxia liberal es exactamente un fracaso. Porque ¿qué hay detrás del supuesto de que el salario mínimo y las 40 horas, que por lo demás son 44 hoy día, son la causa del desempleo? Lo que hay detrás es la mirada neoclásica de que solo la renta del gran capital es lo que permite progresar, generar empleo y generar riqueza. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es desregular y bajar los salarios, porque así se aumenta la renta, que es la clave de todo. Bueno, pues resulta que en Chile el 7% de los trabajadores tienen el salario mínimo. Entonces, explíquenme a mí por qué lo que ocurre con el 7% de los trabajadores es causa del desempleo. ¿Y por qué 12 minutos menos diarios de trabajo es causa del desempleo? Lo que es causa del desempleo es que tú no favorezcas la demanda interna por la vía de
capacidad de adquirir capacidad de compra. O sea, la demanda es lo que empuja la economía. Y con esto no estoy repitiendo el programa de Janet Jara, sino que estoy constatando, porque la demanda interna también es la inversión. Estoy constatando que el crecimiento de Chile, o sea, los productos que se venden de Chile son solo un 30% de exportación, el resto se vende adentro. ¿Y quién los compra si no hay capacidad adquisitiva? Entonces, si vamos a entender que el desempleo tiene esas causas, quiere decir que no estamos entendiendo nada. Eso no significa que el desempleo sea un problema hoy día en Chile y que hay razones estructurales que vienen de hace tiempo que hay que enfrentar. Pero si vamos a entender que las causas son no distribuir, pagar mal, desregular y trabajar más de 50 horas diarias, bueno, vamos a llegar exactamente a lo que decían estos nobles, así fracasan los países. Es que por eso, Ale, lo que yo quiero reinstalar es que si bien es una discusión válida señalar cuánto el aumentar el salario mínimo puede impactar en el empleo porque te aumentan los costos y particularmente para las pymes, que son las que pagan el salario mínimo, sabemos también que hay un sector y hay una doctrina que señala que ojalá nunca jamás hubiera una ley que estableciera ningún salario mínimo, que ojalá eso no existiera y que fuera el mercado solito el que se autorregulara y que ojalá que la economía, por supuesto, creciera, todos queremos que crezca, y que chorreara como antes se decía, ¿no? Que la política del chorreo, ganan uno, ganan esto, ganamos todo. Me parece que hay enormes cuotas de fariseísmo en esta discusión, en este debate. El problema del empleo, el desempleo estructural, que es precisamente por lo que dice Yasna, que tenemos una economía extractivista, tenemos que no es una economía que genera muchos empleos, no es intensa en la producción de empleos. La mayoría del empleo en Chile se produce en empresas pequeñas y medianas que prestan servicios. Tampoco hay inversión en nuevas formas de la economía o de valor agregado a los productos. Aquí saltamos de alegría porque Estados Unidos no le puso, ¿cómo se llama?, arancel al cobre. ¿Por qué? Porque Estados Unidos importa el chancao. Las piedras mole, ellos procesan allá. Entonces, si nosotros tuviéramos una industria que procesa, que le da valor agregado al cobre y exportáramos el cobre como pieza, entonces sí no hubieran puesto los aranceles. Se dan esas enormes contradicciones porque ¿qué es lo que reclaman? Han reclamado históricamente en los países del tercer mundo el derecho a desarrollarse, a encontrar sus formas de desarrollo y no que vengan los otros y te saquen las piedras, los árboles, los peces a precio de huevo, y aquí queda prácticamente nada. Parte de esas industrias se han desarrollado en Chile y gracias al Estado. La industria forestal se desarrolló gracias al Estado, el cobre se desarrolló gracias al Estado, las concesiones marinas y toda la política de desarrollo del salmón han sido gracias al Estado. Y lo que quieren esas empresas es que el Estado diga, bueno, pero a los trabajadores no le pague lo menos posible. ¿Eso qué significa? Distraer los recursos que los trabajadores necesitan para llegar a fin de mes y llevárselo a las ganancias. Es simplemente redistribuir hacia los más ricos. Y no hay, ningún país se desarrolla de esa manera. No es lo que han hecho los países que se han desarrollado, los países que inicialmente partieron como colonias y han logrado desarrollarse invirtiendo en educación. Chile ha invertido en educación. ¿Qué pasa? La gente está cesante porque no hay nadie que los contrate. No hay empresas. No solamente tienes que darle educación a la gente, sino que tienes que diversificar la economía, ponerle valor agregado, que la inteligencia, la gente que estudia tenga un lugar donde trabajar y aplicar esos conocimientos. Y eso no pasa en Chile porque tenemos una economía de siglo XVIII en algunos casos. Y distribuir también la renta que va a generar y que está generando la inteligencia artificial. O sea, yo voy al supermercado de la esquina de mi casa y donde antes había 20 cajas, hoy día quedan 3 y el resto son todas autocajas de atención que supervisan 3 cajeras. O sea, 20 puestos de trabajo menos de una. ¿Dónde está esa renta? Pero déjame agregarte que quiero vincularlo con esta encuesta de hogares, o sea, no de hogares, de ingresos, del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Mostró que las personas ocupadas con educación universitaria ganaron en promedio 1.483.000 pesos,
mientras quienes poseen educación secundaria, solo 642.682. ¿Por qué lo menciono? Porque en el tema del desempleo, fíjense ustedes que hay 900.000 personas que están clasificadas como inactivas, potencialmente activas. ¿Qué significa? Personas que podrían trabajar y que no están trabajando. Y el segmento más afectado es precisamente el que tiene menos educación, el que tiene menos, formación, ¿y las mujeres? Calificación, y las mujeres. Entonces, hay un tema ahí muy de fondo y acá distintos economistas van a plantear distintos puntos. Por ejemplo, el economista David Bravo, que es el director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, dice que esto demuestra, estas cifras de desempleo demuestran que no hay milagros en la economía y no porque tú pongas una ley como subamos el sueldo mínimo va a significar que mañana todos van a tener mayor sueldo, mayores ingresos o va a haber empleo, digamos, porque simplemente se establezca una ley. Al contrario, él dice, esto tiene un efecto regresivo. Pero también hay otros economistas, me tocó leer una columna muy interesante de Carolina Godoy, ella es de una empresa, es una consultora, y que habla del tema estructural. Entonces ella dice que aquí hay una falla estructural y que es importante lo que yo decía antes, alinear crecimiento económico, por supuesto, inversión y productividad, y que eso se tiene que traducir en mayor empleo. Pero este es un tema de larga data, no es de ahora. Ahora, sin duda que este es el gobierno que tiene que responder. Así como tiene que responder por el crecimiento, tiene que responder por la seguridad. Pero no con esta estupidez de que Evelyn Matei creó 1 millón de empleos y Janet Jara no los ha creado, porque la verdad es que si tú divides por mes de ejercicio si es que fuera realmente tan mecánica la creación de empleo, pero si tú divides el total de empleos por mes, resulta que Matei en su periodo creó 13.000 empleos por mes y Janet Jara 13.000 y Matei 11.900. Entonces, no te da esa tontera. Ya, pero por eso. Pero además que todo el mundo sabe que las ministras del Trabajo no crean empleo. O sea, por eso no te digo, función. Es un dato estúpido. Es un dato pero estúpido, además, claro. O sea, sí, porque generan políticas públicas de promoción, pero no es evidente. No en 2 meses. Pero lo que sí es relevante es que Evelyn Matei fue ministra del Trabajo en el periodo de la reconstrucción, gobierno Piñera 1. Y ahí es cuando tú te das cuenta cómo el keynesianismo todavía funciona, porque fue la reconstrucción con inversión estatal en infraestructura pública la que levantó el empleo y el crecimiento. Bueno, David Bravo proponía que este gobierno debía hacer una gran iniciativa de inversión en obras públicas que levantara precisamente el empleo. Sí, pero para eso no podéis cortar 8.000 millones de dólares del presupuesto. Claro, pero por otro lado, claro, ¿cómo lo haces? Claro. Sin subir los impuestos y sin... de acuerdo, pero evidentemente la plata se va a materializar en el aire. Claro, pero hay una tasa de... Con crecimiento, pues. Pero hay una tasa... Si vamos a crecer al 8% el primer año del gobierno. Hay una tasa de desocupación que no deja de ser importante, son 8,9 puntos mantenidos en 30 meses. Entonces, es una situación que para cualquier candidata de la centro-izquierda, habiendo un gobierno de izquierda, porque este es un gobierno de izquierda, póngale centro-izquierda, va a tener que responder. Tiene que responder. Yo creo que es un problema del Estado de Chile que haya una cifra persistente del desempleo en torno al 10%, un poquito menos, un poquito más, y que es estructural. Entonces, algo pasa con nuestro modelo de desarrollo que deja a un 10% de la fuerza laboral fuera. Total. Y esa fuerza laboral es fundamentalmente femenina, pero claro, las personas pobres, pero también las personas educadas. El desempleo entre las personas con estudios universitarios menores de 30 años es de 16%. Entonces, la promesa de la educación también hay que mirarla. ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con las becas Chile? ¿Qué pasó con las políticas que se han hecho para educar a la gente y que después no tienen empleo o no tienen los empleos adecuados a sus grados universitarios? Totalmente. Solo para terminar, el tema de los ingresos, que es muy relevante, porque así como es muy difícil pensar que alguien puede vivir con 611.000 pesos como la mitad de los trabajadores gana eso o menos. Fíjense ustedes que solo 3,3% de las personas
recibe ingresos mayores o iguales a 3 millones de pesos. O sea, si usted es de aquellos que recibe ingresos iguales o mayores a 3 millones de pesos, usted pertenece a 3,3% del país. Sí. O sea, que el 97,7% restante... Y yo creo que la gran diferencia que hay en Chile es entre asalariados y propietarios. Los asalariados, tú puedes ganar 3 millones, puedes ganar 4, puedes ganar 5, pero cuando llegas al 1% o al menos del 1% de las personas que son dueñas de la mayor del PIB de Chile, se te dispara. No es una pirámide, es una montaña Everest en este último porcentaje de población. Bien. Tenemos que cambiar de tema, chicas, se nos va acabando el tiempo, pero no queremos dejar de mencionar lo que ha pasado con Gaza, porque finalmente el Congreso en Israel aprobó la ofensiva de Netanyahu de la toma total, no sé llamarlo toma total o la posición, el posicionamiento total de la Franja de Gaza. Y esta semana, además de todas las situaciones que vamos viendo a diario, la hambruna, la muerte, el asesinato de personas que van simplemente a buscar comida, que lo hemos estado hablando también en distintos programas, ¿no? Con todo el desastre humanitario que esto implica, se suma la muerte, el asesinato de periodistas de la cadena catarí Al Jazeera. Y estos periodistas estaban en una tienda de campaña a la salida de un hospital y de uno de ellos ha sido sindicado por el gobierno de Israel como integrante o colaborador de Hamás. Las pruebas entregadas según la BBC no resultan convincentes y la pregunta también cabe para el resto del equipo de periodistas y reporteros que muere en este ataque. Es una situación que nosotros también queremos relevar porque nos parece que ya cuando la prensa pasa a ser el flanco de tu ataque en una guerra, estamos en el peor de los mundos, además, por supuesto, de los 60.000 muertos y de la gran cantidad de niños y niñas que han lamentablemente sido asesinados en este conflicto. Y además como periodista, porque ya son 200 los periodistas que han sido asesinados durante estos ataques, día 677 del ataque, porque eso no es una guerra, sí. Es una masacre. Y van más de 200 periodistas asesinados, pero bueno, quizás es lo menos relevante al lado de la cantidad de niños que mueren todos los días por bombas o por hambre. Sin embargo, a mí uno piensa que es muy esperanzador cuando países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, además como Reino Unido y Francia, dicen que en la Asamblea Próxima General de las Naciones Unidas en septiembre van a reconocer al Estado palestino y se le unen Canadá, Australia. Pero como decía Joseph Borrell, leí una columna que decía en El País, ya, van a reconocer el Estado de Palestina, van a reinstalar la posibilidad de la convivencia de dos Estados. Pero resulta que el Estado de Palestina va a ser un cementerio, de aquí a la posibilidad de hacer eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso le pusimos como título a este segmento entre la barbarie y la banalidad, porque también desde el punto de vista, y ya no estamos hablando del concepto de banalidad de Hannah Arendt, que este burócrata que chequea cuántos muertos judíos lleva para cumplir el PMG del mes, ¿no? Estamos hablando de la banalidad de la comunidad internacional, que no reacciona, no reacciona, no reacciona. Pasan todas las líneas rojas, porque primero la línea roja era Rafah, que es por donde ingresan desde Egipto la ayuda humanitaria. Bueno, se pasó esa línea roja hace varios meses y ahora la línea roja es la hambruna y todos los días ya dejamos de contar muertos, ahora empezamos a contar muertos por bomba, ahora estamos contando muertos por hambre. Eso es banalidad, contar muertos sin hacer nada. Decir que de aquí a septiembre en la Asamblea General de la ONU vas a tomar una medida, sí, muy justa, pero muy tardía, como reconocer al Estado palestino. O sea, al cementerio palestino. Claro. Yo creo que el tema de los periodistas es importante porque recordemos que Israel ha prohibido la cobertura internacional, ha prohibido que medios internacionales se instalen en Gaza a informar. La única fuente de información que tiene el mundo son los reportajes que hacen los propios palestinos, algunos comunicadores, digamos, artesanales que buscan una señal con su celular para poder mandar información, o el equipo de Al Jazeera que fue ejecutado completamente, el equipo de corresponsal que estaba ahí. Entonces, creo que levantar cargos así tan ramplonamente, no es que era un terrorista, bueno,
requiere, yo creo que el mundo, una explicación mucho más robusta que esa, y que si esa persona no estaba empuñando un arma, no fue asesinada en combate, no puede ser ejecutada así unilateralmente. Es muy fácil para quien tiene las armas decir, bueno, me soplaron que era esto o que era lo otro. Lo vimos en la dictadura aquí. ¿Cuántas personas fueron asesinadas porque alguien dijo que era comunista, o la gente decía, bueno, algo habrá hecho, y justificaban los asesinatos? ¿No eran blancas palomas? Claro. Oye, yo me quiero permitir una licencia. Sí. Y es la siguiente. Leí una columna de la gran escritora Gioconda Belli en el diario El País, y ella dice, ¿cómo es posible que el mismo pueblo que lleva un holocausto en su memoria haya perdido la compasión de forma tan monstruosa? Yo traté de decírselo, pero lo digo por esta cámara, no es el mismo pueblo. El pueblo judío está mayoritariamente fuera de Israel, no ha perdido la memoria respecto al holocausto y tiene perfecta claridad de la monstruosa masacre que se está cometiendo en Gaza. Entonces, para distinguir conceptos, no es el pueblo judío. Ya. Tenemos que irnos a una pausa, chicas. Ya les decía, en el próximo bloque vamos a estar conversando, con el director de cine, ganador del Oscar por la película Una mujer fantástica, su último estreno, La Ola, Sebastián Lelio. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, solo por las pantallas de UChile TV. Ya estamos de regreso y estamos, tal como les decíamos, con un tremendo cineasta ganador de un Oscar. No se nos olvida, pero no se nos olvida, por Una mujer fantástica, Sebastián Lelio. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibirme. Y a punto de ganar otro Oscar. Sí, pues. Oye, la película La Ola, que es tu nueva película, va a ser estrenada en los cines, para público general, a partir del 28 de agosto. 28 de agosto en cine, sí. A ver, quiero partir con lo siguiente, porque tú también dirigiste Gloria. Sí. ¿Por qué la temática de la mujer ha predominado en tu obra cinematográfica? Es una pregunta que siempre me cuesta responder, porque creo que de verdad viene de las tripas. No es programático. De hecho, Gloria, que es una película del 2000, filmada en 2012, se estrenó en 2013, antes de que en la conversación pública se empezase a hablar de la necesidad de la representación de la mujer en las narrativas contemporáneas, sobre todo en el cine, que estaba muy al debe. Todo era sobre hombres. Pero yo no estaba pensando en eso cuando hice Gloria. Estaba pensando en que me moría de emoción de filmar a la generación de mi mamá y de convertir un personaje que debería haber sido secundario en un protagónico absoluto. Y así, las historias en realidad que me han atraído han estado protagonizadas por mujeres hasta ahora. Igual tengo otros proyectos en que hay hombres. Pero también Una mujer fantástica que fue muy importante también para dignificar, y yo sé que las películas no tienen un fin panfletario ni mucho menos, ni son activistas, pero Una mujer fantástica significó para dignificar y sacar a la luz el tema de la transexualidad, que fue muy importante. Y ahora con La Ola, los movimientos feministas, pero yo, sin hacer spoiler, quiero contarle a nuestra audiencia que en esta película dialogan distintas miradas del feminismo y en un musical. Sí. Cosa que desde el punto de vista del arte debe ser lo más difícil que hay, porque el musical en general necesita como una historia simple para desplegar el arte del baile, el canto.
Pero esta es una historia compleja hecha musical. Sí. ¿Por qué te metiste en esa? Porque me gusta meterme en la pata de los caballos, porque siempre había soñado con hacer un musical, pero sabía que de hacerlo algún día iba a tener que ser adentrado en una carrera que hubiese funcionado. Ya. Entonces, después, en realidad, La Ola es mi primera película hecha en Chile después del Oscar. Y es un poco como ver si podía cobrar esa carta como, oye, ¿podremos hacer una película en que hayan números de baile con 400 personas? ¿Será posible? ¿Habrá agua en la piscina? Ahora que tengo un Oscar. Ahora que, claro, exacto. Y fue posible, digamos, lo logramos levantar en un esfuerzo inusual para la industria chilena y en general a nivel latinoamericano. Me encantaba la idea, el desafío peligroso de contraponer el esplendor, el juego, la escala, la desmesura, incluso la fantasía que el género musical demanda con la política, con la política contingente, con eso es lo un tema inusual. que nos toca, que nos compete, que nos duele, que está irresoluto y que pareciera que se hubiera acabado, sobre todo ahora que hablan de la nueva ola conservadora o el fin de la otra ola, en fin, las olas. Sí. ¿No? Oye, qué interesante. Es que eso es súper importante porque y yo creo que es parte de la audacia de haber hecho esto. No sé si fue esa la motivación, pero La Mujer Fantástica se conoció en un contexto en que la sensibilidad respecto del tema de la transexualidad era alta. Y no solo eso, sino que es muy probable que la aprobación del proyecto, de la ley en Chile, del cambio de identidad registral, haya sido gracias a esa película. Yo creo que le debe mucho. En cambio, esta otra, que no vamos a contar, pero retoma una historia que hoy día ha envejecido pésimo. Y es La Ola Feminista 2018, que fue precuela del estallido social, ¿no? Estallido social que además tuvo una especie de réplica de La Ola Feminista con las tesis. Correcto. ¿Sí? Sí. Entonces, una la hiciste en un contexto súper favorable y esta otra en un contexto bien adverso, ¿o no? Pero si tú piensas que... Yo no sé si La Mujer Fantástica era un contexto favorable. Es que de alguna manera lo fue en el sentido que justo la noción de lo trans explotó en la cultura popular exactamente el año en que nosotros estrenamos. Explotó. ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque yo no sé si... O sea, ¿la película o la explosión? Con Daniela Vega... No, yo estoy hablando en el mundo. Ah, en el mundo. En el mundo salió esa pero portada de National Geographic. Es que es lo mismo ahora. Claro. Si ahora el mundo entero está en la misma. Lo que envejeció mal, digamos, se podría decir que el Me Too envejeció mal. Sí, pues. ¿Me entendí? Estamos en esa etapa. Sí. O sea, por ahora. Siempre No, por supuesto. va a rejuvenecer. Yo también creo lo mismo. Yo pienso que es un momento incluso no solo de acallamiento, sino que como de venganza contra lo que pasó. Pero así como no podíamos saber lo que iba a estar pasando en el zeitgeist, ¿no? En el aire, a nivel político, cuando estrenamos Una Mujer Fantástica, que nos demoramos 4 años en hacer, tampoco teníamos idea de lo que iba a estar pasando en el momento de estrenar La Ola, que nos demoramos 7 años en hacer. 7 años. 5 años de guión y 2 años de producción, porque es una película de una escala grande. Claro, de todas maneras. Entonces, uno no sabe lo que va a estar pasando cuando la película se estrene. No hay cómo saberlo. Y entremos a lo mejor ayuda a revertir el... Sebastián, pero entremos en esa ola. Tú nos escuchabas, estábamos hablando en el bloque anterior que veíamos también una regresión conservadora, donde hoy día uno puede discutir lo que es woke, no woke, las políticas de inclusión o no inclusión, pero hay una sensación de que estamos en otro momento, que el péndulo está ahora yéndose derechamente, ya se ha ido por varias partes del mundo, pero en Chile también. ¿Cómo lo estás viendo desde lo que a ti te toca? Completamente así. O sea, la polarización es súper fuerte y estamos en un momento como de impunidad, en el que la impunidad se expresa en forma de carcajada de payaso en nuestra cara, como lo que está, digamos, si uno piensa en lo que está pasando en Gaza. Hay una sensación de, ok, ahora estamos nosotros de vuelta en control y el mundo va a ser
como nos gustaba a nosotros como era antes, ¿no? Y eso y es global, no es solo Chile. O sea, Chile es un reflejo de lo que está pasando en las olas globales. Está pasando en todas partes. Yo hice una interpretación que no sé si será correcta, pero hice una interpretación al ver tu película de que hay un factor soterrado que es el más difícil de resolver, que es cuando los temas se mezclan con la clase. Que, digamos, lo que te pase o tus desventajas en la sociedad se hacen todavía más difíciles de romper si se da el elemento de clase, que es otra palabra que está mal mirada en este minuto. ¿Tienes alguna mirada sobre eso, digamos, sobre...? O sea, es uno de los ejes que cruzan la historia, porque la ola sigue a una joven estudiante de canto, de música, que se llama Julia, que viene de una familia de esfuerzo y que es becada y que está en una universidad donde hay distintas clases y hay distintas feministas más pitucas y otras, sí, otras menos, y eso se cruza, pero ella es la que, en torno a la cual todo gira, y por supuesto que su origen pesa, se siente. Ella tiene la película parte con una cita entre ella y su ayudante de canto. Se van a su casa y la puerta se cierra en nuestras narices y no sabemos lo que pasa en esa escena. Esa escena de intimidad entre dos personas, por definición es una escena que siempre será faltante, ¿no? Ahí no llega la comunidad, no llega la ley, solo queda la eventual, o sea, la ética existente o no entre dos personas. Y la versión que cada cual puede dar. Cada uno da. Claro. Entonces, un poco ese es el dilema de la película. ¿Qué pasó, no? Mientras ella se va sensibilizando por la fiebre que bulle alrededor de ella, por el movimiento que está inspirado en las tomas feministas de mayo del 18, esta invitación a sacar la voz, a contribuir, a hablar, a dar el testimonio, y ella va como reconstruyendo, digamos, y articulando dentro de sí que quizás lo que pasó esa noche fue un poco más que una mala cita, fue un poco más que quizás un abuso, y de pronto, cuando logra verbalizar lo que ocurrió, por gracia del género musical, todo empieza a girar exclusivamente en torno a ella. Y todos los estamentos de la sociedad que están representados en gran parte en la universidad, el profesorado, la rectoría, el personal de aseo, los compañeros, los deconstruidos, los aliados, los distintos los machirulos. Los machirulos, las feministas de distintas partes del espectro, comienzan únicamente a cantar y bailar desde sus perspectivas humanas y políticas en torno a lo que pasó o no pasó entre ese hombre y esa mujer en esa escena faltante. Entonces, claro, se convierte en una especie de juicio. Es como una película que también deviene en un juicio público, donde la sociedad entera intenta estar condensada en esa universidad. Y en ese juicio la clase pesa. La clase pesa, aunque no sea nunca quizás dicho verbalizado del todo, claro. Está latiendo todo el tiempo. ¿Pero hay sátira al cuiquismo? ¿Hay sátira a alguna de las corrientes del feminismo? Hay sátira a todo. Ya. Y partiendo por mí. O sea, hay sátira al director de la película también. Sí, que también hay... Que es un papas natas que dice, no, yo es un honor intentar ser vehículo de vuestra voz. Y entonces, ¿qué vehículo de nuestra voz? Apropiador, heteronormado, en fin. Mira, se dispara para todos lados porque la idea nuestra... Yo la película, cuando apareció la idea, la primera intuición fue, no la puedo escribir solo, no me interesa hacer la película de lo que un hombre piensa de las demandas de las mujeres. Tengo que escribirla con guionistas mujeres, y la escribí con Manuel Infante,
Josefina Fernández y Paloma Sala. Y la música también fue co-creada con 17 compositoras. Entonces, la política de creación de los materiales de la película intenta ser coherente con lo que la película observa, con lo que la película estudia. Y entonces, eso también permitió, dentro del género de la comedia musical, y entre medio del esplendor y el despliegue y un poco el delirio que la película tiene, jugar, ser pillos con un humor pícaro, a ratos hiriente, a ratos menos, pero poder cantar y bailar y reírse de todo. Me gustaron las asesoras ontológicas. No te gusta. La psicóloga. Ya, pero no podemos contar. No, oiga, pero sí déjame entrar en un tema que tú lo propones muy bien, que es que no sabemos lo que pasó al interior de esta habitación, ¿no es cierto? De este lugar donde se produce este encuentro sexual. ¿Por qué te lo digo y por qué me parece importante? Porque a propósito de casos tan bullados como el caso Monsalve y otros, todos sabemos lo difícil que es probar una acusación, ya sea de violación o de abuso. Sabemos lo difícil que es para las víctimas poder llevarlo a la justicia y que la justicia logre, más allá de toda duda razonable, fallar a favor de la víctima. Entonces creo que está muy bien logrado eso, que tú lo dejaras así, porque tú siempre vas a estar preguntándote qué fue lo que realmente ocurrió. Sí. Y es un poco lo que dirías tú, que está presente en estos casos que han sido tan por definición impactantes. no se pueden probar del todo, y eso genera un desafío a la sociedad gigante, porque eso también, digamos, por un lado está todo el tema de sensibilizarse con aquella que está diciendo que ocurrió un abuso, y por otro lado está también la complejidad del lado excesivo, del punitivismo, que a veces pierde el rumbo. O sea, todo es difícil. Todo es difícil. Yo creo que ese es el punto. Es tan estructural el abuso, es tan constante, que se nos volvió transparente, y está tan incrustado, digamos, que yo creo que una de las grandes contribuciones, lo digo como ciudadano y testigo, que el feminismo ha hecho es hacer visible la estructura. Es decir, mira, este son los andamios, y esto que está naturalizado en realidad, mira, uno le echa luz negra, claro, y aparece una cuestión en la que estamos como esos lápices sostenidos. Mágicos que... Exacto, claro. Y no debería... ¿Tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Si nosotros podemos cambiar las cosas si queremos, y ese es el problema. Ahora yo tengo una duda que, bueno, puede ser entendida comercial, pero salvo en Chile y en Argentina, los movimientos feministas no son tan masivos. O sea, las tesis se reprodujeron en todas partes del mundo, pero eran grupitos que encontraron... Pero no hay esta protesta, este movimiento con la pañoleta verde. Uno va a Estados Unidos y no tiene ni idea de lo que es la pañoleta verde. Entonces, la audiencia internacional, ¿cómo va a entender esto? Esa es mi... Yo creo que le cuesta más entender como nosotros entendemos lo que nos pasó, digamos. Sí. Además que la película es bastante... es como un trip. O sea, la película de verdad te agarra y te deja en un lugar que termina, se prende la luz y tú decís, ¿qué? ¿Qué me fumé? ¿Qué pasó? Entonces, más todavía les cuesta, yo creo. Pero fíjate que la película comenzó su camino en Cannes, entonces fue un buen espaldarazo partir ahí, y yo creo que bueno, va a ir encontrando su público en la medida que se vaya viendo. Todavía no se ha visto la película. Se ha visto muy poco. ¿Te puedo hacer una pregunta por otro chileno que hace películas en el extranjero? Pedro Pascal, que se alaba de él que es una especie de estereotipo de una nueva masculinidad, que lo quiero ligar, porque una cosa que siempre queda pendiente es, bueno, ¿cómo han de ser los hombres para que no sean abusivos, para que no sean parte de una estructura heteropatriarcal? ¿Cómo
¿Existe ese ¿Tú me modelo estás ya? preguntando a mí? ¿Sí? ¿Crees que Pedro Pascal tiene éxito por eso? ¿O crees que todavía estamos en desarrollo de cómo es ser No, yo- hombre, a ser ver, un hombre que no abusa? El fenómeno Pedro Pascal probablemente tenga que ver con encontrarle un espacio de representación a ese sentir y a esa forma de habitar la masculinidad. Creo que él está ahí por su encanto, su talento, pero probablemente también cumpliendo ese rol. Encuentro que es un momento... Siempre ha sido difícil ser mujer y hoy en día es difícil ser hombre si no eres un Trump. ¿Ah? Es como... Claro. Estamos sí. como que... ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que también estamos ahí en búsqueda y en aprendizaje y... Entre la deconstrucción y la reconstrucción. Y la reconstrucción, exacto. Estamos trabajando para usted. Exacto. Y la peli un poco Difícil, ¿eh? se mete también con todo eso, porque observa también a los hombres dando sus opiniones, a veces tremendas, con mucha intensidad, y sobre todo trata de retratar esta especie de cacofonía política en la que estamos sumidos. Encuentro que ya estábamos en eso el 18. Todo el mundo tiene su verdad, su máxima, todo el mundo está convertido en un fundamentalista, digamos, que es alguien que no está dispuesto a cambiar de opinión, básicamente, y con un megáfono en mano. Y todo esto ocurriendo como en el Salón de los Espejos, además. Entonces, me interesaba mucho que parte de lo que la película atrapa sea también esa cacofonía de voces, esa sumatoria delirante de verdades absolutas chocando entre sí, esa imposibilidad de ponerse de acuerdo. Si uno piensa también en la fragilidad de las democracias liberales, ¿no? En su debilitamiento, probablemente tiene que ver también con que agota el intentar ponerse de acuerdo y de repente alguien dice, no, ¿saben qué? Ahora la cuestión va a ser así De esta y manera. eso atrae. Poner orden, que las cosas que dejaron de ser... El piso se removió quizás mucho para un sector de la población y entonces ahora es un momento en que pareciera que la necesidad de la mano fuerte, la mano de hombre... Y la revancha de los hombres. Exacto, el mundo fuese un terreno fértil para eso. Nos queda 1 minuto y medio. Te has puesto, ¿no es cierto?, en el escenario que gane una candidatura conservadora desde el punto de vista de lo moral, como la de Kast. ¿Cómo crees que puede cambiar en lo que a ti te toca la cultura, la realización cinematográfica? Sí, y es bien posible que ocurra, además. Bueno, nunca ha sido un sector muy... que ha valorado la cultura. La extrema derecha parece tener un desprecio por la cultura. Sería un desastre, la verdad. No creo que sería un desmantelamiento tan tremendo como el que está ocurriendo en Argentina, donde se desmantelaron las instituciones que permitían un cine que por lo demás era muy... es muy importante en el mundo, digamos, el cine argentino. No creo que se llegue a eso, pero sería digamos, terreno árido, pienso yo. O sea, con 8.000 millones de dólares en recorte fiscal, sacaron los fondos de cultura. La cultura es lo primero que sufre. Sebastián, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias, chicas. Gracias a todos ustedes también que nos vieron, nos escucharon, nos tuvieron la paciencia y no olviden, síganos en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran, ya lo saben, el 11.2 de la televisión abierta y en la 102.5 FM en nuestra Radio Universidad de Chile. Muy buenas noches.